Vamos a empezar, hermana. ¡Ah, estaba mi pastor! Mírenlo. Estaba escuchando. No la estaba escuchando a ustedes y yo tengo cosas más interesantes que hacer. Pues. ¡Ay, qué simpático! No, como siempre. No, estaba escribiéndole a una señora que está pidiendo la oración. Pero otras veces sí la escucho y me entretengo. Hago estudio antropológico de ustedes yo. Es lo que dije yo. Yo lo dije. Ya. Bueno, vamos a hacer Lo una oración. conozco. Pues. Vamos a hacer una oración para que el Señor esté con nosotros. ¿No? Hermana María, lleven usted la oración, por favor. Sí, usted. Active el micrófono, sí. El micrófono. Ahí Sí. sí, ahí sí. Pastor, yo no sé orar como ustedes. Como usted ore, hermana. Uh-huh. Padre eterno, Padre bueno, en esta tarde ayúdanos a comprender tus mensajes. Tú eres maravilloso y nos puedes enviar a tu Santo Espíritu de sabiduría. Enséñanos a descifrar tus mensajes para así comprender qué es lo que quieres de nosotros para llevar el mensaje a nuestras familias y a nuestros amigos. Te pido, te ruego que des sanidad a todas las personas que están enfermas, sobre todo los hermanos de la comunidad del Conquistador, a mis vecinos, amistades y principalmente a nuestras familias. Te ruego, Señor, que pongas tus manos y nos bendigas a todos en esta tarde, para que en esta clase recibamos todas tus enseñanzas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga. Bueno, lo primero que vamos a hacer hoy día es conversar bien brevemente de la tarea de los símbolos, que era la tarea para el día de hoy. Lo primero es decir que yo le he sugerido que no busquen ayuda en internet, no lean otros libros porque se van a enredar. Este es un curso básico, no requiere una investigación así de biblioteca. ¿Eh? Entonces, y además de que ustedes escriben cosas que no entienden. Entonces uno se da cuenta que no están entendiendo siquiera lo que están copiando de internet, y a veces por leer más, por aprender más, se enredan. Si ustedes quieren leer, lean el libro que les mandamos por correo. Ahí tienen un buen libro, hermano, no lo miren a poca cosa. El libro Las claves bíblicas, las claves para interpretación bíblica, es el libro guía para el curso de hermenéutica en el Instituto Bíblico Nacional. O sea, ese es un buen libro. A nivel de todo el país, todos los que estudian teología y le enseñan hermenéutica usan ese libro, así que no lo miren a huevo. Y las clases yo las preparo con ese libro y con el José Martínez, que es un libro ya un poquito más complejo, más complicado de entender, así que no es necesario que ustedes busquen en internet. Ahora les mandé de regalo por ahí unas copias de las parábolas, léanla porque es muy bueno. ¿Cuál es la gracia? Yo no debería haberle mandado ese libro, esas copias de la parábola. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, pucha, el profesor penca que tenemos nosotros. Habla y habla y habla, y aquí este hombre en 3 palabras dice lo mismo y enseña más. Lo que pasa es que ese librito lo escribió Pablo Hoff, uno de los más grandes escritores pentecostales que ha tenido Chile. ¿Eh? Él es un misionero norteamericano que murió hace poquito tiempo. Él fue fundador del Instituto Bíblico y ha escrito varios libros. Y uno de los libros que escribió se llama El Evangelio Sinóptico. Y de ahí saqué ese material que le mandé, las parábolas, que es lo que es su visión de las parábolas, que es muy sencilla, pero hace todo y dice todo. Así que ahí tienen material de apoyo. ¿Se fija? Esas cosas, ese tipo de libros hay que leer.
nosotros pusimos, en la tarea eran 3 ejercicios que había que leer. Y nosotros, mire, usted tiene que entender esto, el Evangelio no es complicado. Usted cuando lea la Biblia, no la lea como un libro complicado, ni se complique usted leerla. Entonces, dice ahí, uno de los pasajes era que cuando el Señor expulsa al hombre del huerto del Edén, puso una espada ardiente para que el hombre no alcanzase el libro de la vida, ¿se acuerda? Entonces decíamos, detecte usted cuál es el símbolo y qué es lo que significa el símbolo. Bueno, si usted lee ahí, dijimos cuando tuvimos las clases de símbolo, dijimos, mire, el símbolo puede significar diferentes cosas, ¿se acuerda usted? Pues alguien me dijo, la espada es la palabra, y me dio como 5 o 6 citas bíblicas de donde la palabra es espada. Pero lo más que dijimos es que no siempre tiene la misma interpretación. No porque un símbolo se repita varias veces va a significar siempre lo mismo. Entonces, ahí, en este caso que vimos, no era la palabra de Dios. ¿Se fija? Entonces, la pregunta es, si vemos el contexto del versículo, analizamos, ¿para qué Dios puso esa espada? ¿Para qué? La puso, en otras palabras, puso un carabinero para que el carabinero dijera, no puedes pasar para acá. Tú ya no puedes pasar para allá, porque allá está el árbol de la vida, tú no puedes pasar ahí, alto para ahí, un carabinero. ¿Y qué es lo que es el carabinero? El carabinero es una autoridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que significa la espada en este pasaje? ¿Qué simboliza? La autoridad. Y como está ardiendo, y el fuego y el ardor del alzarse de todo lo que vimos, significa la presencia de Dios, entonces era la autoridad divina. Se fija que no había que leer internet, no había que leer muchos libros, simplemente había que mirar el pasaje con cuidado. ¿Para qué puso la espada Dios? Para impedir que el hombre alcanzara el árbol de la vida eterna. Entonces lo que puso el Señor fue ahí un símbolo de autoridad para que el hombre no pudiera pasar. ¿Y cómo era de fuego? Era serpiente, era la presencia de la autoridad de Dios. En el otro pasaje de Moisés y la zarza ardiente, ese era muy fácil, pues, porque lo dice ahí. La zarza es la presencia de Dios. El lugar que pisas es santo. ¿Por qué es santo? Porque estaba Dios mismo ahí. Pues. Entonces, ¿qué representaba? La presencia de Dios. ¿Y por qué de Dios? Porque estaba ardiendo. Y la otra, la de la nube de día y nube de fuego en la noche. Lo mismo. Leemos el pasaje, buscamos el contexto y vemos para qué lo que era la nube y la buscamos todos los versículos de ahí, leemos el par de capítulos que hablan del versículo y cuando lo leemos decimos, ¿para qué lo que era la nube? Ah, era para guiar al pueblo. No era para protección. En una ocasión se puso atrás y se paró, pero no es que la de separar, sino que dice que Dios desde la nube peleó con ellos, pero no es que la nube ha peleado, sino que Dios desde la nube. Pero la nube, ¿qué función tenía la nube? Guiar al pueblo, porque si la nube se paraba aquí, ahí se queda el pueblo. Si la nube estaba una semana estaba el pueblo. Si la nube estaba un mes estaba el pueblo. Y la nube se movía y el pueblo se movía. ¿Para dónde se movía? Detrás de la nube. Entonces, ¿para qué no era la nube? Para guiar al pueblo. ¿Qué simboliza la nube entonces? La guía divina. Se fija que no hay que enredarse mucho, no. Usted también, por ser algunos ponen ahí que los querubines lo simbolizan porque el querubín es un ente divino que tiene una función, que tiene una característica, tiene una personalidad, por tanto no es un símbolo. Símbolos son, un perro simboliza fidelidad. La paloma con el laurel simbolizan paz. Pero el querubín, ¿qué simboliza? Si es un querubín. Ya, entonces, yo con esta tarea, por eso las tareas son importantes, es importante que usted la haga, y si quiere interactuar conmigo no hay problema, porque así vamos aclarando los conceptos, ¿ya? Entonces, ya aclaramos el concepto del símbolo,
Empezamos la semana pasada a ver lo que son las parábolas, vimos las características de las parábolas y ahora vamos a ver la interpretación de parábolas. Antes de pasar a la parábola, sí quiero decirles de que hoy día deberíamos terminar de ver parábola y empezar a ver el contexto histórico. El contexto histórico es el capítulo más amplio de este curso, pero yo lo estoy haciendo el más pequeño. ¿Por qué? Porque he conversado con Esteban para que él dé un curso sobre contexto histórico, terminando el curso que voy a dar yo, que nosotros terminamos este jueves que viene. ¿Ah? El miércoles que viene, el miércoles 20 y tanto, ahí terminamos nosotros nuestro curso y el 2 de septiembre comienza Esteban con su curso sobre contexto histórico. Es un curso sumamente interesante porque está muy documentado en ese material, así que aprovechémoslo de estudiar. Vamos a hacer una invitación abierta a la iglesia porque como nunca se ha estado, para que los que puedan asistir asistan. Aquí mi hermana Pilar, la hermana Mónica también, no sé quién más, estuvo cuando estamos el curso de hermenéutica en la iglesia. Y si ustedes recuerdan, ese curso no fue igual que este curso fue mucho más amplio, se profundizó mucho más ahora, porque esperamos entregar mayor cantidad de material. Y lo mismo queremos hacer con este del contexto histórico, que yo les sugiero que cuando ya vaya hablando del contexto histórico voy a ir introduciendo cosas que Esteban va a profundizar. Así que para que se entusiasmen y se metan en esto del contexto histórico, que es muy importante para nosotros los que estamos tratando de entender mejor la escritura. Entonces ahora, dicho esto, vamos a ir a terminar el tema de parábola y a veces entramos al contexto histórico hoy día un ratito. Bueno, como en todas las cosas, no hay un modelo único cuando se trata de interpretar algo. Las parábolas, la alegoría, los tipos, los símbolos, siempre hay diferentes modelos a seguir. Y ustedes, el más sencillo que ustedes van a ver para interpretar una parábola es el que presenta el texto guía nuestro, que es la clave de la interpretación bíblica. Vamos a repasar brevemente ese modelo de interpretación y después vamos a ver uno un poquito más sofisticado, que es el de Martínez. Primero, según la clave de la interpretación bíblica, lo primero que usted tiene que hacer para la interpretación correcta de una parábola, hay que tener en cuenta las tres partes de la parábola. Entonces, cualquier interpretación que resulte contraria a la razón por la que fue narrada o a la lección que indicó Jesús tiene que ser equivocada, porque lo primero, cuando Jesús, ¿cuáles son las tres partes de la parábola? Primero era, ¿se acuerdan? La ocasión, luego era la narración y después la lección. Entonces lo primero es que hay que ver que la interpretación que vamos a dar nosotros de la parábola tiene que ser concordante con la razón que Jesús tuvo para decir la parábola. Entonces lo primero es decir, oye, ¿por qué razón fue narrada? ¿Qué lección, que indicó Jesús en la que se tiene que tratar en la parábola? Y de verdad tiene que ser concordante. Entonces, cuando usted ve una parábola, tiene que ver si, según el libro de texto que tenemos nosotros, tiene que ver usted de que la lección o la razón por la que Jesús narra la parábola esté relacionada con la conclusión que usted está sacando al interpretarla. La segunda regla es comprender que la parábola normalmente enseña una sola verdad. Si usted lee cualquier parábola, de las 40 y tantas parábolas que dijo Jesús, en cada una de ellas Jesús quería enseñar una verdad. Cuando el Señor enseñó, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, el Señor quería enseñar acerca del siempre constante y fiel amor de Dios hacia el pecador perdido. Punto. Eso es lo que quería enseñar. Entonces siempre cuando uno interpreta una parábola, lo más usual, lo más correcto sería que pudiéramos escribirla en una sola oración.
la parábola de la oveja perdida representa el irrestricto, fiel y eterno amor de Dios por el hombre pecador perdido. En una sola oración, usted describe la parábola. Cuando usted necesita muchas, 2, 3, 4 párrafos, esa interpretación lo más probable es que esté incorrecta porque metió muchas cosas. Normalmente cuando usted interpreta una parábola, el final de la parábola debería resumirlo en una oración. Así es una forma práctica de ver si hemos interpretado correctamente la parábola. Y la tercera regla es comprender que muchos detalles de las parábolas son incluidos solamente porque son necesarios para la narración humana o terrenal. Y no debemos fijar nuestra atención en esos detalles accesorios, como si enseñaran algo diferente al mensaje. ¿Se acuerda usted cuando Jesús, a ver si está aquí? No, ahí. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo la parábola de la semilla que se sembraba en diferentes tierras? Y el Señor empezó a hablar de la tierra, decir qué es lo que era el cardo, qué es lo que era la zarzamora, qué es lo que era la orilla del camino, qué es lo que era la buena tierra. Todos esos elementos son importantes, pero son accesorios. No son el final de la interpretación de la parábola. Jesús cuando habló y dijo, hay semilla que cae en buena tierra y da 100 por 1, hay una que cae junto al camino y se la comen las aves, hay una que cae entre zarzamora y crece la zarzamora y la ahoga. Todo eso es porque son necesarios para la narración humana, para que lo entienda la persona. Pero la lección final, ¿cuál era de la parábola? Que el reino de los cielos se abre camino, no importa la oposición, no importan los terrenos distintos que estén ahí, no importan las distintas personas que escuchen o no escuchen el mensaje, siempre el reino de los cielos se abre espacio. ¿Por qué? Lo dijimos el domingo en la predicación, porque lleva vida dentro de sí mismo. ¿Se fija? Entonces, decimos la interpretación en una frase y todo lo demás que estuvo dentro de la parábola sirve para enriquecer el mensaje, para enriquecer el testimonio, para enriquecer el diálogo que hay con su oyente, pero no para agrandar o influir en la decisión final. No es parte de la interpretación, pero es importante. Se debe emplear mucho cuidado en el uso de las parábolas como base de doctrina. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo yo? Las parábolas no son para definir o enseñar doctrina. Las parábolas son para enseñar lecciones de vida. Lecciones de vida, no para enseñar doctrina. Entonces, ahí usted tiene que tener un cuidadito en eso. Otro modelo para interpretar una parábola exige que tengan en mente algunos pasos o consideraciones adicionales a los que requería el modelo anterior. Recuerde que el modelo anterior eran 3 pasos. 1, fijarse en el objetivo que Jesús se había planteado al decir la parábola. 2, que la parábola no tiene muchas interpretaciones, solamente es un tema. Y 3, que los accesorios no deben considerarse. Este que vamos a ver ahora es el que plantea Martínez en su libro de interpretación, de hermenéutica. Pareciera un poco más complejo, pero la verdad es que es muy similar al anterior, pero es más detallado. Nos obliga a ser un poquito más ordenados en la interpretación. Entonces, lo primero, aquí son 2 pasos: determinar la verdad central y segundo, comparar la verdad contenida en la parábola con la enseñanza global del Nuevo Testamento. Pero el primer paso, que es determinar la verdad central, se divide en 5 pasos, que son la A, B, C, D y E, que están en la lámina que está usted mirando. Entonces, aquí no se pierde usted. Son 2 pasos, pero el primer paso está dividido en 5. ¿Cómo tenemos que interpretar la parábola según Martínez? Lo primero, determinar la verdad central. Me gusta más a mí porque es más ordenadito. Si usted lo sigue al pie de la letra, usted va a poder interpretar una parábola
sin ningún problema poder hacer un análisis exegético de la parábola muy bien hecho. Primero, determinar la verdad central. ¿Qué significa eso? El intérprete ha de preguntarse en todos los casos, ¿qué quiso enseñar Jesús? Y la respuesta será simple. ¿Por qué? Porque no hay ningún ejemplo en que el Señor, con una misma parábola, quisiera enseñar varias lecciones. Lo mismo que ya habíamos visto, ¿se fija? Entonces, cuando usted va a interpretar una parábola, cualquiera que sea, por si hay una tarea de esto después, hay una tarea. Entonces, ¿cómo va a hacer la tarea usted? La tarea va a decir primero, determinar la verdad central. ¿Cómo se determina la verdad central? Preguntándose, ¿qué quiso enseñar Jesús? La segunda. Perdón, es que esto ya lo habíamos visto de el ejemplo que había puesto yo de cuando el Señor puso explicaciones a la parábola del sembrador. Así que lo vamos a saltar. El segundo, entonces, el contenido esencial. Voy a volver arriba un poquito, pero solamente para que no nos perdamos. Determinar la verdad central. Ahí estamos. ¿Cómo se hace eso? Uno, con el contenido esencial. ¿Qué se hace en esto? Debe analizarse la parábola observando los protagonistas, su carácter, el progreso de la acción, el punto cúlmine, y así como las palabras que se repiten o que presentan un especial relieve. Voy a poner un ejemplo. Si usted está analizando la parábola de la oveja perdida, entonces usted dice, lo primero que tengo que ser los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas de la parábola de la oveja perdida? El pastor y la oveja perdida. Entonces usted ya dice protagonistas de esta parábola, el pastor y la oveja perdida. El carácter. La oveja, bueno, es un animalito, pero representa un animalito que se descuidó, se quedó en el campo, se perdió en el camino. Y el pastor, ¿cuál es el carácter del pastor? Un hombre abnegado, preocupado por la ovejita, cuidadoso de la ovejita, la fue a buscar y no la agarró a palo cuando la encontró, sino que curó sus heridas, la cargó sobre sus hombros y la llevó de vuelta al redil. El progreso de la acción. Cuando el pastor se dio cuenta que faltaba una oveja, dejó la otra guardada y fue al campo a buscar la que estaba perdida. ¿Cuál es el punto cúlmine? El punto cúlmine es cuando estaba buscando y de repente enredando en una zarzamora, halló la oveja que estaba ahí desvalida, estaba hambrienta, estaba herida, curó sus heridas, la alimentó, la cargó sobre sus hombros y volvió con ella a casa. Punto culminante, cuando encuentra a la oveja. Las palabras que se repiten, perdida, heridas, que representan un especial relieve, el cariño cuando la cargó sobre los hombros y volvió con ella. Se da cuenta como este método de interpretación nos permite hacer un trabajo más minucioso, nos da una pauta de cómo hacer un trabajo más cuidadoso en el análisis de una parábola. La segunda es la ocasión. Para interpretar una parábola, la situación particular que motiva la parábola siempre es iluminadora. Por eso hay que preguntarse, ¿cuándo fue referida? ¿Qué estaba hablando Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿En qué circunstancia estaba Jesús? ¿Fue dirigida a alguien en especial? Hay parábolas que se las decía a los fariseos, otras se las decía a los discípulos, otras decía al público en general. ¿En qué actitud espiritual se encontraban los oyentes? ¿Estaban atentos a lo que Jesús hacía? ¿Estaban recriminando lo que Jesús hacía? ¿Estaban atacando al Señor? Entonces, usted cuando hace el análisis de una parábola, cuando quiere interpretarla, dice, a ver, lo primero, ¿cuándo fue referida? Fue referida cuando Jesús estaba en Capernaum y había comido con sus discípulos y estaba descansando después de la comida.
¿En qué circunstancia? Ah, la dijo cuando le preguntaron acerca de tal cosa. ¿Fue dirigida en especial? Sí, fue dirigida a los que venían a preguntarle y a los discípulos. ¿Se fija? Usted va respondiendo pregunta a pregunta y va acumulando el material necesario para poder hacer una correcta interpretación de la parábola. Lo tercero, el fondo cultural o existencial. Esto suena así medio extraño, pero es sumamente básico y evidente. Las parábolas, acuérdense que están basadas en eventos tomados de la naturaleza y la actividad humana. Habla del buen pastor, de la dracma perdida, habla de la parábola del trigo y la cizaña, habla del trigo de la semilla de mostaza, habla de la vid verdadera. Siempre son ejemplos tomados de cosas naturales, de actividades humanas, que a veces tienen un carácter simbólico. Por ejemplo, en la simbología hebrea, la ciega era figura de fin del mundo, la de las bodas y el vino del tiempo de salvación, la higuera del pueblo de Dios, etc. Si nosotros queremos captar el significado de una parábola, tenemos que situarnos en el plano cultural de quienes la escucharon de los labios de Jesús. Que le digan la parábola de la oveja perdida hoy día es muy distinta a cuando la dijo Jesús, porque era otro ambiente, era otro tiempo, las ovejas tenían otra connotación para la gente. Entonces, hay que tener también muy en cuenta las palabras que usa Jesús, el ejemplo que usa Jesús y cómo lo usa. Y los posibles paralelismos con otros textos. Algunas parábolas tienen marcada semejanza con otras, o son referidas con alguna variante por dos o más evangelistas. Esto en los textos paralelos, lo que ya estudiamos ya en algún caso, pero aquí referido solamente a parábolas. La comparación es útil para confirmar o bien para enriquecer su significado. Siempre que usted está tratando de interpretar una parábola, tiene que buscar los textos paralelos de esa parábola. Aunque tengan pequeñas diferencias, tiene que buscarlo y leerlo porque le van a esclarecer, le van a aportar. Ahora, el paralelismo también puede extenderse a parábolas o metáforas del Antiguo Testamento. Y se cita aquí un ejemplo. La parábola de los labradores malvados, de Mateo 21, nos hace pensar en el cantar de la viña de Isaías 5. No solo los puntos de semejanza son notables. En Isaías encontramos la clave de la interpretación. Mira lo que dice Isaías. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba justicia, y he aquí violencia, rectitud, y he aquí alaridos. Y como esta parábola era muy conocida por los fariseos cuando oyeron la parábola de la viña que les dijo Jesús, dijeron al tiro, esto lo está diciendo por nosotros. ¿Por qué? Porque como ellos eran conocedores de la Escritura, sabían que en Jeremías estaba esta parábola, en Isaías estaba esta otra, este cantar de la viña de Isaías, lo conocían ellos, entonces como allá le había dicho de que la viña de Jehová son los ejércitos de la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya, cuando estaba hablando de los labradores malvados, estaba hablando de ellos. Entonces, cuando usted busque los textos paralelos de una parábola, también si le cita a usted un texto paralelo en el Antiguo Testamento, búsquelo, léalo y vea si le puede aportar al esclarecimiento de la interpretación de la parábola. Otra cosa que hay que buscar cuando nosotros, en este método que dice, mire, cuando usted esté interpretando una parábola, fíjese las observaciones que Jesús mismo hizo. Jesús muchas veces, en no pocas palabras, antes o después del relato, llama alguna frase que Jesús dice y que determina la verdad central. Bueno, siempre hay otras que interpretó detalladamente, porque Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor le explicó la parábola a los discípulos directamente. Pero cuando Jesús no la enseñó detalladamente, en algunas ocasiones entregó algunos, como decimos nosotros ahora, algunos tips antes o después del relato de la parábola que nos permiten interpretarla. Mire, vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo,
La parábola de los dos deudores está en Mateo 18, del 23 al 35. ¿Ya? Todos sabemos esa parábola. La parábola cuando había uno que le debía mucho dinero y otro que le debía, al otro le debía menos dinero y no lo perdonó. Entonces, Jesús, mire lo que hace. Mateo 18, entre el 21 y el 22, habla de las veces que debemos perdonar a nuestro hermano. Y le dice, Señor, si 7 veces pecare, 7 veces tengo que perdonarla. Y el Señor dice, no te he dicho 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús está hablando del deber de perdonar. Y terminando en el verso 22 de hablar del deber de perdonar, viene la enseñanza de la parábola de los dos deudores. ¿De qué entonces va a enseñar la parábola de los dos deudores? De la necesidad de perdonar. ¿Se fija? Ahí el Señor nos dio una pauta, antes de la parábola, de que la parábola que ya venía iba a hablar de la necesidad de perdonar. Otro ejemplo. Cuando el Señor habla de la parábola del banquete, entonces al final de la parábola, el Señor termina la parábola con esta frase, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿de qué trata la parábola que el Señor dijo? De que para el reino de los cielos son muchos los llamados, pero solamente unos pocos son los escogidos que van a llegar. ¿Y eso lo deducimos nosotros? No, pues no lo dedujimos nosotros. Jesús mismo lo dijo al final de la parábola. Se fija cómo hay algunas que el Señor la describe y la desarrolla paso a paso, y hay otras que nos da alguna frasecita al final o al medio donde nos dice más o menos de qué se trataba. Otro ejemplo. En algunos casos vimos lo que había al final y otra que había al principio, pero en algunos casos la observación la llamo antes y después del cuerpo de la parábola. La oveja perdida. La parábola de la oveja perdida está en Mateo 18, entre el verso 12 y 13. ¿Qué dice el verso 11? El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí ya da una pauta de que la parábola que viene va a hablar de que Dios anda buscando para salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo termina en el verso 14 después de la parábola? La parábola está en el 13, pero el verso 14 dice, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Se fija que aquí Jesús, antes de la parábola y después de la parábola, nos dio un pincelazo, nos dio una alerta de qué se trataba la parábola. Entonces, cuando usted está interpretando la parábola, tiene que poner mucho cuidado en las observaciones hechas por Jesús mismo respecto a esta parábola. Entonces, cuando usted lee una parábola, tiene que leer un poquito antes, un poquito después, no sea que un poquito antes o un poquito después el Señor esté dando una pauta de cómo interpretar la parábola correctamente. Y el segundo punto para interpretar correctamente una parábola es comparar la verdad contenida en la parábola con la enseñanza global de la Biblia. Usted, cuando dice, mire, esta parábola significa, por ejemplo, la de la oveja perdida una vez más. Significa que el amor de Dios por el hombre perdido nunca se acaba. Y siempre anda buscándolo para salvarlo. ¿Esa interpretación que usted hizo está de acuerdo con la Escritura? Sí. Usted, donde lea la Biblia, habla de que Dios ama al pecador, que Dios envió a su Hijo para salvar al pecador, que Jesús extendió un puente con su propio cuerpo para volvernos a Dios. Entonces, esa interpretación de la parábola está correcta. ¿Por qué? Porque al compararla con la enseñanza global de la Biblia, no hay ninguna contradicción. Entonces, ¿cuál es la tarea que tienen para la próxima semana? Seleccione usted la parábola de Jesús que más le guste y aplique el modelo completo de interpretación que vimos en el curso
siguiéndolo en lo posible paso a paso. Y de esa manera diga cuál es la verdad o mensaje que el Señor pretendía entregar mediante esa parábola. Voy a ir atrás para terminar con esto. Este es el modelo que usted tiene que aplicar. El 180, la presentación 185 de su apunte. Tienen que determinar la verdad central y para eso buscar el contenido esencial, la ocasión, fondo cultural. Traten de seguir paso a paso. Si usted sigue paso a paso, va a ver que va a lograr usted hacer una correcta interpretación y bonita interpretación de una parábola. Así que usted haga la tarea, y la tarea, ¿qué es lo que es? Seleccionar la parábola que más le gusta de las que dijo Jesús, la que más le guste, aplicar el modelo completo de interpretación que acabo de mostrárselo de nuevo, sígalo paso a paso y veamos cuál es la verdad o mensaje que el Señor pretendía entregar mediante esa parábola. Eso es lo que es referente a parábola. Vamos a ir al fondo histórico. Esto es bien importante, pero repito, yo en vez de extenderlo, lo comprimí con la esperanza que todos nosotros participemos en el curso que va a dictar Esteban sobre fondo histórico. Esteban estos días no ha estado con nosotros porque está participando de un curso que están dictando en la iglesia de Temuco, donde la asistía, que es un tema interesante, a pesar de que no es teológico, y que le dije yo que participara porque nos sirve que él aprenda cosas, ¿no? Así que vamos a ir aquí. Este es un planito, un mapita que les puse aquí, que es interesante, pero lo vamos a ver con más detalle un ratito más. ¿Eh? Ningún escrito, menos aún si se trata de un pasaje de la Biblia, puede ser interpretado objetivamente si se separa de la circunstancia histórica que lo originó. Es lógico, hermano. Porque nosotros cuando estudiamos los métodos de interpretación, vimos el método alegórico, el método teológico, y analizamos tres en profundidad, y llegamos a la conclusión de que el método que más se asimilaba y que mejor nosotros lo consideramos el más correcto, y también lo consideran así los hermanos reformistas, es el método gramático histórico. ¿Qué es lo que es gramático histórico? Gramático donde analizamos del contexto, los textos paralelos, donde analizamos después en la hermenéutica especial el lenguaje figurado, el tipo, el símbolo, las parábolas, las alegorías, y todo eso nos permite la parte gramatical, pero va junto con la parte histórica. Entonces nosotros cuando interpretamos un pasaje tenemos que sí o sí ponernos en el lugar histórico que se originó. Vamos a ver a qué se refiere esto. Entonces, vamos a aceptar esta hojita. Entonces, para tener una idea más o menos completa del fondo histórico de un texto, es necesario recoger y comparar cuántos datos permitan al intérprete acercarse al máximo a la situación en que dicho texto se enmarca. Mire, lo que estoy diciendo aquí, es necesario recoger y comparar cuánto dato permita al intérprete acercarse al máximo a la situación. O sea, tenemos que saber de todo un poquito para poder dar una buena interpretación al texto. Vamos a ver los más importantes. Los primeros son los datos geográficos. Una cosa que nosotros, si yo siempre les digo en los servicios, ustedes lo han escuchado más de alguna vez de mí, vean los mapas que están detrás de la Biblia, pero no porque el predicador sea aburrido, léalo después en su casa, léalo con calma, porque es importante que nosotros estemos familiarizados los mapas. Entonces, la orografía, que se refiere a la topografía, la hidrografía, la climatología, la flora, la fauna, todo eso puede ayudarnos a entender más claramente determinados pasajes. Por ser Palestina,
el punto estratégico donde estaba ubicada Palestina. Porque alguien puede decir, pero ¿por qué Dios eligió ahí ese lugar? ¿Por qué no lo puso en Europa, que era más central, más moderno? ¿Por qué lo puso allá en Palestina? Entonces uno, para entender eso, tiene que ver el mapa. No sé si aquí decía el cursor. Ven el cursor, supongo. Aquí está el mar Mediterráneo. Aquí, donde está el cursor, está Israel. Esta es la zona de Israel. Aquí tienen ustedes Asia. Aquí está África, aquí abajo. Aquí está Israel. Aquí está Italia. Aquí está Asia Menor. Aquí está Europa. Aquí están los pilares de Hércules. Ustedes tienen que recordar cuando Hércules fue mandado a hacer 12 tareas para que pudiera Hércules fue mandado a hacer 12 tareas para poder reconciliarse consigo mismo por haber matado a su esposa y a su hijo. Entonces Hércules tenía que pasar desde el mar Mediterráneo al gran mar que está acá, que es el Atlántico. Y para no caminar todo esto en tierra, enterró su espada en la tierra y rompió todo esto de acá y se formó la pasada de Gibraltar, y ahí están los pilares de Hércules. ¿Se fija? Entonces, hasta la mitología, está todo esto metido aquí, porque aquí está la tierra de los, ¿cómo se llama? De los griegos. Aquí está Atenas, todo esto de acá, todo esto importante para la historia. Entonces, cuando usted le dice, y el apóstol Pablo tomó su barca y pasó por Chipre, ahí está Chipre, y después se fue por acá y pasó por Capadocia y estuvo acá y se hundió frente a la isla de Malta. Entonces usted, si tiene este mapita, usted dice, mire, por aquí está, aquí se hundió el barco, aquí está Roma, mira donde andaba dando vuelta el apóstol. Para eso son los mapas, para ubicarnos. Otro mapa que tenemos aquí, por ser, cuando hablan en los tiempos de Jesús, y dice, y el Señor estaba en Galilea. ¿Dónde queda Galilea? Aquí, pues, ahí arriba está Galilea. De ahí hasta aquí es Galilea. Ahí está el mar de Galilea, ahí está Galilea. Después, Samaria. Aquí está Samaria, mire. Y acá abajo está Judea. Ya, mire. Y Idumea, claro. De aquí de Idumea, Herodes. Mira, de acá venía. Y acá está Decápolis. Jesús, ¿se acuerda cuando Jesús fue a Decápolis, Jesús después atravesando el mar? Bueno, ese mar, este que está ahí, le dice el mar de Galilea, lo atravesó y llegó a Decápolis. Para esto son los mapitas, porque nos permiten entender mejor los pasajes bíblicos. Cuando usted le dice que las tribus de Israel se pusieron a un lado y al otro Jordán, al lado oriental del Jordán quedaron 2,5, y al lado occidental del Jordán todo el resto de las tribus, aquí está, ahí está el Jordán, bajando de arriba hasta abajo, Manasés, aquí está Rubén, Gad, la mitad de Manasés quedó aquí, y la otra mitad está este otro lado, Zabulón, Neftalí, Aser, Efraín, Dan, Benjamín, Judá, Simeón. Aquí está, mira, aquí se entiende. Oye, ¿se acuerda cuando se dividió el reino? ¿Y cómo quedó la división del reino? Aquí está, ahí está, todo este es el reino del norte, y esto de acá, el reino del sur. ¿Qué pasó con este reino? Lo vamos a estudiar con Esteban. ¿Qué pasó con este otro? También. ¿Qué pasó religiosamente, políticamente? Este también es un mapa interesante, una orografía. Aquí usted ve ¿se acuerda cuando usted dice, cuando lee usted en el Nuevo Testamento, dice, y subieron a Jerusalén, aquí, porque hay un montecito, de la costa tenían que subir a Jerusalén. Otro mapa que vamos a estudiar es este. Mire qué precioso. Aquí están cómo eran los caminos, donde habían montes, donde habían montañas, donde habían montes, donde habían valles, donde estaba el mar salado, donde estaba el lago de Genesaret allá arriba, cómo dejaba el Jordán. ¿Ve? Esto, si usted lo conoce, usted entiende mejor el pasaje bíblico que se está viendo. Por eso va a ser importante estudiar esto. Aquí están los viajes de Pablo, mire, cuando salió el amarillo, el primer viaje de Pablo, el verde, el segundo viaje de Pablo, mire todo lo que recorrió. Estaba años viajando, oiga. Después está el tercer viaje de Pablo y el cuarto y último viaje en rojo cuando muere en Roma. Mira, ya está. ¿Se fija? Todas estas cosas son importantes cuando usted las lee, cuando usted tiene el mapa al frente o cuando usted sabe cómo está la ubicación, te dice, por ahí era, claro, mire, por eso pasó por la isla de Chipre.
Por eso es importante Chipre la escritura. Ah, porque paraban ahí. Ah, mira qué buena. Bueno, una cosa son los mapas, pero también la importancia, las circunstancias históricas, políticas o sociales, nos permiten aproximarnos más al autor, a los problemas, la inquietud y las perspectivas que tenía él ante sí y que configuraran parte del mensaje. Me pongo un ejemplo, por ser si usted, si escribe un profeta y usted lee el escrito del profeta cuando están a punto, por ser Jeremías, Isaías, usted los lee y dice, ah, mira, aquí claro, por eso está tan urgido el hombre. Bro. Si lo hubieran ya, habían desterrado, se habían llevado cautivos a los del norte y ahora iba a pasarle lo mismo del sur por la idolatría. Entonces uno empieza a entenderlo, por qué escriben así. Mire esto, que lo puse porque suena interesante esto. Uno de los grandes textos del libro de Amós dice, buscadme y viviréis. Pero en el verso 5 dice, no busquéis a Betel, ni entréis a Gilgal, ni paséis a Berseba. Y usted dice, pero ¿por qué si Betel, Gilgal, Berseba eran las ciudades donde Samuel más actuó? Ahí tenía su casa, tenía su centro de acción en esas ciudades, las recorría, ahí tenía ahí había plantado los santuarios, ahí Israel tenía todo el centro de adoración a Dios en los tiempos de Josué. Entonces, ¿por qué ahora dice Amos, no busquéis a Betel, no entréis ni paséis por Berseba? Entonces, cuando usted lee la historia, dice que en los tiempos de Amós, aquellas ciudades habían abandonado a Dios y era un verdadero culto y la idolatría. Entonces usted, cuando lee, dice, no busquéis aquí, no busquéis a Betel, no entréis a Gilgal, no paséis a ver. ¿Sabe lo que hacemos nosotros cuando leemos eso? Pasamos de largo, no le damos importancia. Pero si nosotros nos detuviéramos a preguntarnos, ¿pero por qué? Si esta ciudad era súper importante en los tiempos de Josué, esta ciudad eran centro de adoración a Dios, y ahora el profeta me dice que no me acerque a ella, que no entre en ella, ni pase por ella. ¿Qué pasó ahí? Y empezamos a investigar y dice, que se habían constituido en centros de idolatría. Entonces, el estudio de la historia le da sentido a esta palabra. Perdón. Otro ejemplo, si usted lee el libro de Ageos, capítulo 1, del verso 1 al 8, va a ver a un profeta enojadísimo con el pueblo. Los trata duramente. Entonces, posibilidad 1, es que se ha levantado con el pie izquierdo. Pero también podríamos tratar de entender qué pasó. Venían volviendo del cautiverio babilónico. Y el profeta tenía la misión de reconstruir el templo. Y la gente empezó a ayudarle a reconstruir el templo. Pero cuando estaban en lo mejor construyendo el templo, empezaron a construir sus casas. Pero no cualquier casa. Casas de lujo. Bonitas casas. Y dejaron de construir el templo. Entonces Ageo se enoja y le dice, oye, yo sé que tenemos que tener las casas nuestras, pero tenemos que reconstruir la casa de Dios primero. Fuimos exiliados porque abandonamos a Dios. Y ahora que hemos vuelto a la tierra, no podemos abandonarlo de nuevo. Y ahí se explica el enojo de Ageo en esos primeros versículos. ¿Se fija cómo el contexto histórico nos permite entender un pasaje bíblico? Las circunstancias políticas.
usted tiene que conocer los diferentes pueblos que aparecen en la escritura, desde los días patriarcales, pasando por los jueces, la monarquía y la asociación de los imperios asirio, caldeo, macedonio, persa, griego, hasta el imperio romano en los tiempos del Nuevo Testamento. El Esteban va a hacer un esfuerzo, hermano, en hablar un poquito de todos estos imperios, para que tengamos menos clara cómo se formaron, a dónde actuaron, cuándo actuaron, porque nosotros decimos así suelto cuerpo, ya hablamos de la influencia helénica, pero nunca hemos estudiado el helenismo. Hablamos de la influencia romana, y nunca hemos estudiado el imperio romano. Entonces, nosotros tenemos que estudiar esto. Bueno, ustedes me conocen, a mí me gusta leer bastante, entonces yo siempre estoy leyendo acerca de estos imperios. Ustedes que les gusta la tele, hay un programa que están dando en el History Channel 2 que se llama, discúlpenme, Nacimiento de Grandes Imperios. Y ahí hablan de esto. Anoche estuvieron hablando del Imperio Romano, cómo se extendieron, cuál fue su apogeo, cuál fue su caída después. Hablaron de los asirios unos días atrás. Entonces usted esos programas tiene que verlos, hermano. Tiene que leer de eso. Entonces el Esteban nos va a ayudar dándonos una pincelada para que sepamos cuáles son los diferentes pueblos que actuaron los días los jueces de la monarquía, de dónde salió el imperio griego, cuándo dejó de actuar y cuándo empezó el imperio romano, todo eso. Si usted, esto se pone bueno. ¿Cuántas veces usted ha visto cuántas veces usted ha visto que se peleaba el imperio asirio con el imperio egipto por la tierra de Israel? O que los reyes del sur hacían alianzas con Egipto y los del norte hacían alianza con Israel, con Asiria. Y eso uno no lo entiende. Uno lo lee, pero no lo entiende. Entonces aquí también vamos a hacer un esfuerzo en entender qué es lo que era el imperio asirio, qué intereses tenía y cuáles intereses de Egipto. Me están haciendo una seña interna acá para dejar hasta aquí. La próxima semana terminamos con el fondo histórico y con un repaso general. Pero yo quiero, hermano, en este fondo histórico, más que nada abrirle el apetito a participar del curso de Esteban. Y el curso de Esteban obviamente no va a ser suficiente. Va a ser una pincelada mucho más profunda que esta, pero nos va a permitir, que lo que yo quiero en el fondo, hermano, que nos abre el apetito a leer y a estudiar cosas nuevas. ¿Ah? Eso es lo que quiero yo que usted... Uno dice, no, es que hay que leer la Biblia, hermano, la pura Biblia. Sí, la Biblia hay que leerla, pero también hay que leer sobre la historia de los griegos, la historia de Roma, la historia de los asirios, la historia de Siria, la historia de Persia. Entonces usted me dice, pero es que es muy larga. Por eso hay que buscar donde esté el material que necesitamos, y para eso nos va a decir Esteban, de tal año a tal año hay que estudiar, de tal año a tal año hay que estudiarlo, para que nosotros podamos instruirnos. Interpretamos mejor un pasaje cuando sabemos la geografía, la historia y los movimientos políticos que están sucediendo en el tiempo del escritor bíblico. Vamos a ir ahora, vamos a ir a la lista. ¿Está Juanito por ahí? Vamos a la lista, Juanito. Ya. Alcaíno Richard. Richard Presente. Alcaíno, ya, ahí está. José Bastías. Presente. Luis Campos. Sí, presente. Isabel Campos. Aquí presente.
Eduardo Campos. Andrés Campos. Presente. Fernando Díaz. Presente. Bueno, el Esteban no está. Hermano Héctor Guzmán. No pudo estar hoy día. Ya. La hermana María Jofre ya sí estaba. La Pati igual. La hermana Mónica creo que también la vi. Mi mamá Presente. igual. Hermana Julia. Hermana Julia la estaba, ¿cierto? Sí. 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 Hermana Gemita también. La Yamili no. La Alejandra Rossi, ella fue la primera en llegar. Sí. Cristian Sandoval, a él no lo vi. ¿O sí? ¿El Cristian, no? No. No. Hermana Ingrid. Sí. Presente. Hermana Sole también estaba ahí. La hermana Sí, Macarena. aquí estoy. ¿Ya? ¿Macarena Vergara? No. La hermana Pilar. Presente. ¿Ya? Hermana Rosita también está, ¿cierto? Sí. Y eso es todo. Ya, vamos a bajar. Ya, hermano. Entonces, yo espero que lo que es parábola le haya quedado claro. Acuérdense de tomar una parábola, seleccionarla y desarrollarla paso a paso, siguiendo el método que le dije a usted, el más completo, el segundo. ¿Eh? Y lo otro es que esta semana voy a mandarle a ustedes el plan de estudio del curso que se va a dictar de contexto histórico para que vean si el contenido le es conveniente. Yo creo que nos va a servir a todos, pero ahí usted tendrá que ver si realmente la trae o no. ¿Alguna duda, consulta? En este momento, no. Ya. Ya. Se cuidan entonces y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Cuídese usted también. Ya, un abrazo, nos vemos, cuídense. Chao, que estén bien. Adiós. Buenas noches. Bye.